La inteligencia nos ha permitido comprender lo pequeño y lo infinitamente grande del universo. Psicólogos, biólogos, neurocientíficos la siguen estudiando hasta la actualidad, y aún el tema es motivo de polémicas y controversias. ¿La inteligencia es innata y heredable? ¿O por el contrario, depende de los ambientes culturales y educativos? Es decir, ¿se puede mejorar? ¿Saben los científicos qué es la inteligencia? El interés por estudiar esta capacidad se remonta a tiempos antiguos, pero es recién a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX cuando se comienzan a elaborar teorías que tratan de explicar esta capacidad humana, construyendo diversas pruebas para intentar evaluarla. Vale decir que la historia de la inteligencia se centra básicamente en la lucha de modelos teóricos e instrumentos para medirla, la cual se centra en dos tendencias. Por un lado, los modelos que defienden la inteligencia como un elemento central, es decir, una única inteligencia que tiene todas las habilidades. Esta tendencia se defendía hasta el siglo pasado. Por otro lado, otros modelos consideraban la existencia de varias inteligencias, independientes entre sí, y que explicaban la enorme variabilidad del intelecto entre las personas. Al respecto de esta primera tendencia, el concepto de inteligencia en un contexto científico fue usado por primera vez por Francis Galton en 1869 en el libro El genio hereditario. Allí se consideraba la inteligencia como una capacidad física y que sería heredada, de tal manera que los hijos de familias prominentes tendrían más probabilidades de tener hijos prominentes y con rasgos de genialidad, existiendo poca influencia ambiental. Importante señalar que Galton era primo de Charles Darwin y fue claramente influenciado por la obra de este. Creó el primer laboratorio de psicometría, donde evaluaba diferentes aspectos tanto fisionómicos como de agudeza visual, tiempos de reacción, sensibilidad, realizando mediciones a más de 17 millones de personas. Galton creía que las diferencias individuales en la capacidad mental surgían de procesos más básicos. Así la sensibilidad, el tiempo de reacción y otras cualidades sensoriomotrices constituían la base de la inteligencia. En el año 1890, James Cattell, fuertemente influenciado por Galton, introduce el término test mental para las pruebas que diseñó, evaluando tiempos de reacción, discriminación sensorial, memorias para las letras, entre otros. Pero solo fue hasta 1905 que Alfred Binet construyó, por encargo del Ministerio de Instrucción Pública de Francia, junto a su discípulo Theodore Simon, y juntos publican la primera versión de la escala de medida de la inteligencia, Binet y Simon. Este instrumento estaba constituido por 30 ítems y fue desarrollado para niños entre 3 y 12 años, ya que su finalidad era determinar a los alumnos que necesitaban de escolarización especial para deficiencias mentales. Por lo tanto, este test nace como una prueba diagnóstica para discriminar niños normales y niños menos dotados intelectualmente. Importante recalcar que lo usó para ayudarlos, mas no para estigmatizarlos. Fue el alemán William Stern, en 1911, quien introdujo el concepto de coeficiente intelectual, que se obtiene multiplicado por la edad mental expresada en meses por 100 y dividiendo el resultado por la edad cronológica, también expresada en meses. Posteriormente se hizo una adaptación de esta prueba en el 1916 por Terman para Estados Unidos. Terman modificó la prueba e intentó encontrar una distribución de la inteligencia de este coeficiente intelectual, un valor numérico otorgado a la inteligencia en base a los resultados de una prueba. Al respecto del segundo modelo de tendencias multifactoriales, o también conocidos como inteligencias múltiples, tenemos al primer propuesto por Thorndike en 1920, quien concebía la existencia de 3 tipos de inteligencias: abstracta, mecánica y social. Posteriormente, Thurston, en 1938, elabora un modelo de la inteligencia con 7 aptitudes o habilidades fundamentales: comprensión verbal, habilidad numérica, rapidez perceptiva, memoria asociativa, razonamiento, fluidez verbal y habilidad espacial. Tenemos también al modelo multifactorial de Wechsler. David Wechsler trabajó muchos años bajo el modelo de test de Stanford-Binet y lo consideró inadecuado para evaluar la inteligencia humana. Es así como en 1939 crea el test actualmente conocido como escala de Wechsler.
de inteligencia para adultos, dirigido a adultos a partir de 16 años. La escala WISC es una escala para personas entre 6 y 16 años, mientras la escala WIPSI es dirigido para niños entre los 2 y 7 años. Estos tests son en la actualidad uno de los instrumentos más utilizados en el mundo para medir la inteligencia, tanto en el ámbito clínico como en el educativo. Wechsler definió la inteligencia como un conjunto de habilidades o la capacidad global del sujeto para actuar intencionalmente. Pero sin duda es el modelo de Howard Gardner el que ha traído más atención sobre este tema. Gardner rechazó al CI como un único índice que pueda predecir el rendimiento académico o dar cuenta del éxito en la vida. Para Gardner, la inteligencia corresponde a un conjunto de habilidades para la solución de problemas, crear productos valiosos en su cultura y encontrar o generar problemas que permitan la adquisición de nuevos conocimientos. Gardner da importancia a lo genético, pero defiende que el entorno, educación, experiencias, ambiente social, es fundamental para el desarrollo de esas habilidades y sobre todo para que se logre el máximo potencial de cada inteligencia. Por lo tanto, en vez de preguntarse ¿qué tan inteligente eres?, Gardner se preguntaba ¿cómo eres de inteligente? Y es así como Gardner afirma que tenemos por lo menos 8 tipos de inteligencia, relativamente independientes la una de la otra. Al inicio de su modelo señaló 7 tipos de inteligencias. La inteligencia lingüística, que corresponde a las aptitudes en la generación y utilización del discurso hablado y escrito. Esto incluye la buena ortografía, el uso de la fonética, la sintaxis y la semántica. Estas características son típicas en abogados, escritores, poetas, profesores. La inteligencia musical son las aptitudes para la composición, la interpretación, el oído, el discernimiento musical. Esto incluye la sensibilidad al ritmo, al tono, a diferentes sonidos, reconocimiento de formas musicales. Estas características son típicas de los músicos, cantantes, intérpretes, profesores de música, bailarines. La kinestésica corporal forman parte de este tipo de inteligencia, aptitudes de control y armonización de movimientos a nivel corporal y manual. Esto incluye usar el cuerpo para expresar ideas, resolver problemas o generar productos. Las personas con alto desarrollo de esta inteligencia aprenden movimiento con facilidad y gustan de los deportes. Estas características son típicas en bailarinas, deportistas, actores, artesanos, cirujanos. La inteligencia lógica matemática son aquellas aptitudes para el razonamiento lógico y numérico. Esto incluye el uso y comprensión de símbolos, la resolución de problemas lógicos, el uso de números, lectura de estadística, características típicas de los matemáticos, científicos, lógicos, programadores, ingenieros. La inteligencia espacial, aptitudes para la percepción y recreación de formas de manera no concreta. Esto incluye comprender y manipular el espacio, imaginar figuras en 3 dimensiones, leer mapas, recordar imágenes. Estas son características típicas de los arquitectos, jugadores de ajedrez, pilotos, navegantes, pintores. La inteligencia interpersonal, aptitudes para las relaciones sociales, para la motivación, para entender el estado de ánimo ajeno. Esto incluye el gusto por el trabajo en grupo, buena comunicación, conocimiento del lenguaje corporal, lectura de intenciones de otros, características típicas de políticos, terapeutas, líderes, religiosos, vendedores. La inteligencia intrapersonal, aptitudes de introspección y autoanálisis. Esto incluye el entender los sentimientos propios para dirigir la conducta, el trabajo individual y las reflexiones profundas sobre sí mismos. Estas son características típicas de psicólogos, consejeros, psicoanalistas, teólogos. En 1995, Gardner amplía su modelo de inteligencias múltiples y añade la inteligencia naturalista, que hace referencia a las aptitudes para distinguir y clasificar elementos del medio ambiente, plantas y animales. Esto incluye la observación, selección, habilidad para clasificar, interés por coleccionar cosas naturales. Características típicas de biólogos, botánicos, zoólogos, médicos. En 1999, Gardner postula la existencia de otra inteligencia, la cual ha sido fuertemente cuestionada, la inteligencia existencial, que corresponde a la capacidad de situarse a sí mismo en relación al cosmos y al cuestionamiento de la condición humana, de la relación vida-muerte, la habilidad para afrontar el sufrimiento, todas características típicas de los líderes religiosos. Por otro lado, los recientes sustentos a partir del estudio cerebral nos dan otras pistas que sustentan este concepto. Estudios sobre trastornos de la inteligencia, niños talentosos y superdotados, la inteligencia artificial, o al menos lo que se está desarrollando bajo el nombre de este concepto, nos dan pistas para entender esta capacidad. Tenemos distintos conceptos sobre la inteligencia.
Feldman nos dice que la inteligencia es la capacidad para entender al mundo, pensar racionalmente y usar en forma eficaz los recursos al enfrentar los retos. Por otro lado, Gottfredson señala que la inteligencia implica la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Tenemos otras definiciones. La capacidad de dirigir bien el comportamiento, es decir, de elegir bien las metas, aprender con rapidez, utilizar la información precisa, gestionar para resolver las emociones, resolver problemas, alcanzar así los objetivos. Esta descripción, que corresponde con lo que sabemos del funcionamiento del cerebro, tiene relación con las funciones del mismo, que son mantener la homeostasis, dirigir el movimiento tanto mental como físico, anticipando resultados. Para los occidentales, la inteligencia es la capacidad para formar categorías y debatir en forma racional, mientras que para las culturas orientales y africanas, la inteligencia es más en términos de entendimiento y relaciones mutuas.